La alianza derrotada exigió la apertura de los paquetes electorales para contar los votos de todas las casillas. Luego de hacer el recuento de poco más de 11,000 paquetes electorales, los resultados no se alteraron y Felipe Calderón fue declarado presidente electo. El ambiente se polarizó ante los señalamientos de irregularidades en materia de fiscalización de los recursos, de acceso a medios de los partidos, así como de las medidas de impugnación de la elección presidencial. El Poder Legislativo encabezó una nueva reforma electoral. La reforma de 2007 buscó reducir el gasto de los partidos y evitar vínculos con los medios de comunicación. Para lograrlo, a los partidos se les impidió contratar tiempos en radio y televisión por sí mismos. Con el nuevo modelo, solo el ICE distribuiría los tiempos en esos espacios a partir de fórmulas definidas en la propia ley, y se prohibirían las campañas negativas y la propaganda de gobiernos en tiempos electorales. La reforma incrementó las facultades del ICE en materia de fiscalización de los recursos destinados a las precampañas y campañas de los partidos políticos, de modo que la autoridad tuviera conocimiento de la cantidad, origen y destino del dinero, para garantizar la equidad y reducir los costos del proceso electoral. Hay una pregunta que, además de toda la polémica que ha generado este asunto del Plan B, de la reforma electoral del presidente López Obrador, nos hacemos muchos quienes vemos los números, vamos viendo las estadísticas. No hay elección prácticamente que haya sucedido en los últimos 2 años en la que el movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las que Morena y sus aliados hayan resultado vencedores. ¿Por qué entonces, si hay tal respaldo popular, por qué entonces, si Morena arrasa de tal manera en las urnas y en las elecciones, por qué razón el presidente está, digamos, empeñado en echar a andar una reforma, en modificar las leyes electorales de cara a la elección presidencial, con el altísimo costo que socialmente esto tiene? La verdad es que hay muchas lecturas y puede haber, por supuesto, seguramente las habrá, muchas interpretaciones. Habrá quienes simpatizan con el presidente y compran por completo el argumento de que el INE es un aparato caro, que es un aparato corrupto, que es un aparato que representa los fraudes del pasado y que por eso hay que modificarlo. En parte el argumento tiene algunas cosas de verdad, pero muchas forman parte de un discurso que intenta justamente hablarle a ese sector de la población para que apoyen tal medida del presidente. Sin embargo, no es el Instituto Nacional Electoral todo lo que dice el presidente malo que es. El Instituto Nacional Electoral, no se pierda de vista, es una institución autónoma que tiene las características y la estructura que actualmente guarda gracias a un larguísimo proceso, un proceso de muchos años en México, por lo menos de 30 años, en los que han venido modificándose las reglas electorales cada vez que ha habido una elección y con ello rompiendo la hegemonía y el control que tenía el PRI a través del gobierno en el pasado para controlar los resultados electorales hasta tener un organismo relativamente autónomo en el que los ciudadanos, a través del INE, antes el Instituto Federal Electoral, podemos ser y hacer el papel de árbitro frente a las intenciones de los partidos políticos de hacerse del poder. Por supuesto que siempre habrá cosas importantes y habrá mejorías que hacer al Instituto Nacional Electoral y a las reglas y a las leyes, sin duda, por supuesto que sí. Pero lo que no ha terminado de cuajar y lo que el presidente López Obrador ha enfrentado una y otra vez con una inusitada oposición es que las reglas de cómo funciona el Instituto Nacional Electoral y las reglas electorales que lo llevaron a él no lo reconoce y dice que fue el pueblo quien lo puso ahí, y es cierto, los votos de la gente fue quienes lo pusieron ahí, pero los votos de la gente los contó un árbitro que fue el Instituto Nacional Electoral, que validó ese proceso democrático y que le da las herramientas legales y constitucionales a Andrés Manuel López Obrador para llegar a la presidencia de la República. Pero el presidente hoy no lo reconoce y ahí es donde comienza un poco a gestarse la revancha personal que tiene López Obrador con el Instituto Nacional Electoral, con el órgano electoral. Y el primero se remonta al año 2006, en los que asegura le robaron la presidencia de la República y desde entonces tiene esta espina clavada con Felipe Calderón y no lo ha podido para muchos ni siquiera procesar ni superar, y para
otros tantos menos olvidar. El presidente está anclado a ese momento que pues en su idea considera que quizá más joven, más fuerte, en un momento clave para el país, hoy el país no estuviera como está, según su interpretación, si él hubiera sido presidente. Pero el hubiera no existe, y por uno o por miles o millones de votos es como se ganan las elecciones. Es muy difícil esto entenderlo, sobre todo cuando se pierde, pero así fue como sucedió, más allá de que está claro que aún prevalecieron entonces y prevalecen ahora vicios, mañas, trampas que hacen los partidos políticos para llevar votos a las urnas y con esto obtener mayor ventaja. En fin, el otro tema que ha representado una afrenta personal del presidente López Obrador con el Instituto Nacional Electoral es lo sucedido en el año 2021, cuando el INE le quita el registro a dos personajes, a Félix Salgado Macedonio en Guerrero y a Raúl Morón en Michoacán. Pero particularmente el de Félix Salgado Macedonio es el caso de un amigo del presidente, de un compañero de lucha que no pudo llegar ni siquiera a registrarse como candidato, o se registró como candidato, pero lo quitaron de ahí las autoridades electorales porque no hizo bien sus trámites Félix Salgado Macedonio. Y el presidente López Obrador ahí retoma esta diferencia que tiene con lo que ha llamado este sistema electoral antidemocrático y corrupto, y jura que va a haber una modificación electoral, y en eso está el presidente López Obrador. En buena parte, el plan B de la reforma electoral tiene, y no se puede ocultar porque está ahí, aunque se niega que signifique que se vayan a despedir a muchas personas, lo establece la desaparición del servicio profesional de carrera, como lo establece el plan B, implica que sí se despidan muchas personas. Establece también que el INE no le puede hacer a un candidato lo que le hicieron a Félix Salgado Macedonio, aun cuando haya hecho mal el trámite de comprobación de gastos, entre otras cosas. El pasado 26 de febrero, miles de personas salen a las calles a manifestarse, no solamente en la Ciudad de México, sino en varios estados, para defender al INE. El INE no se toca, mi voto no se toca, fueron los argumentos, los eslogans de quienes se suman a esta movilización convocada por partidos políticos de oposición, por sectores y organizaciones no gubernamentales que se oponen al presidente, de empresarios que tampoco no están de acuerdo con la idea de a dónde lleva el presidente el país, y esos son los convocantes a los que se suman miles de personas que comparten esa visión, pero también con otras miles de personas que no necesariamente militan ni en el PAN, ni en la derecha, ni son antiobradoristas, pero entienden que lo que está haciendo el presidente tiene una dedicatoria específica que no resulta buena, que no resulta positiva para las elecciones del 2024. Que lo que el país necesita es que transcurran las elecciones como están las cosas, y que, revisada la situación electoral y las leyes después del proceso electoral, entonces se pueda llevar a cabo un proceso legislativo amplio, un proceso legislativo que genere el mayor número de consensos. Imposible que sea unánime el consenso, pero sí por lo menos que haya, digamos, más acuerdo, no solamente entre los partidos, sino entre la sociedad, a quienes nos deben una consulta, nos deben una posibilidad de que ejerzamos nuestro derecho de opinar cómo es que pensamos y creemos que las cosas y las leyes en materia electoral deben de estar. El plan B, pues, de la reforma electoral del presidente López Obrador pudiera interpretarse como una apuesta arriesgada que lo ha llevado a que la oposición le muestre finalmente los dientes y que le muestre al presidente que sí tiene capacidad de movilización. No necesariamente los partidos tradicionales de oposición, sino un sector de la sociedad que sí tiene ganas, que sí se puede movilizar, que, como dijo el presidente, pues son unos cuantos apenas, es una avanzada, es una vanguardia, pero ya hay vanguardia. Durante 4 años el presidente ha navegado, ha ido en el camino prácticamente solo, marcando cada día del calendario con sus discursos en la conferencia mañanera, sin que haya alguien que le muestre una oposición hasta estas 2 manifestaciones recientes en las que la gente ha salido a decirle: momento, hasta aquí no, si pretende usted cambiar las reglas del juego, eso sí no lo vamos a permitir. Y no han sido, insisto, necesariamente los partidos convencionales. Así pues que uno de los riesgos que ha tomado el presidente, me parece también le ha dado, pues, si no la razón, sí le ha dado un elemento importante para saber finalmente de qué tamaño es su adversario o su enemigo. Y
bueno, pues el presidente sabe de qué tamaño es el sector que le apoya, sabe que sigue siendo mayoría quienes lo apoyan, sabe el presidente que si ahora va a elecciones, Morena gana la presidencia de la República, pero el presidente sabe, y eso es el cierre de este análisis y comentario, sabe que la oposición sabe también que no van a ganar la presidencia de la República en el 2024, pero sí sabe la oposición y también el presidente que la clave no está en la presidencia de la República, ni siquiera en las gubernaturas, en las que este año Coahuila se perfila para que Morena lo pierda y el Estado de México lo gane. No está tampoco ahí. La clave está en el Congreso. La clave en el 2024 está en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque no tener la mayoría absoluta, no solamente la relativa, sino la absoluta, llevará al próximo gobierno, aunque sea de Morena, a un escenario verdaderamente complicado como el que tiene ahora mismo el presidente, en el que tratando de implementar cambios constitucionales, no encuentra la mayoría en una de las cámaras y no pasan sus reformas, no se hacen los cambios legales y por tanto su proyecto tiene que esperar a que haya un combate en la Corte, a que se revisen las acciones de inconstitucionalidad, y eso le quita tiempo al gobierno que necesita avanzar con mucha más rapidez. Pero eso también democráticamente se llama equilibrio de poderes, equilibrio de fuerzas tan necesario en un país con vida democrática. Con la complejidad pues que significa para México, un país con estas dimensiones y con estas visiones tan distintas por región en el país, el presidente calcula muy bien que si este sector que hoy, insisto, le ha mostrado los dientes y que él ha calculado en 25 millones de ciudadanos que militan en el conservadurismo, o sea, que están en su contra, pues el presidente con ello da también una pista de que él sabe que el número es mayor y que si bien tiene mayoría, pues no tiene su movimiento y él mismo ahora no tiene esa inmensa mayoría que tuvo al principio de su gobierno, en el que las encuestas lo ubicaban con un 80% de popularidad, lo cual indicaba que 8 de cada 10 mexicanos lo aprobaban, pero hoy esas mismas encuestas lo ubican con un 60-50% de popularidad, que sigue siendo todavía una mayoría importante, pero el dato que viene también acompañado a esta encuesta es el de las personas que descalifican su gobierno, que ronda por ahí entre el 40-45%. Y esa proporción, si se refleja en las elecciones, en la distribución del Congreso, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, va a ser un verdadero dolor de cabeza para la 4T, para quien sea finalmente el candidato y a la postre presidente o presidenta del país. Ya el tiempo no lo irá marcando. Por lo pronto, este análisis lo compartimos ahora con ustedes de las reales implicaciones que tiene finalmente estas movilizaciones y este asunto del Plan B. Mientras tanto, el Congreso va a procesar en las próximas semanas el relevo, de aquí al 30 de abril, el relevo de los próximos 4 consejeros electorales que le vendrán a dar finalmente la conformación final al Instituto Nacional Electoral, y en ese tiempo más o menos la Suprema Corte de Justicia determinará si el Plan B es constitucional o no. Todo indica que por lo menos los primeros visos y las primeras reacciones en la Corte, en la Suprema Corte, dirán que es inconstitucional y tendrá que haber marcha atrás. Sí, claro, eso es lo que terminan decidiendo los ministros. Ya estaremos pendientes del tema. Gracias pues por acompañarme. Soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima cápsula de análisis en Claro y Directo MX. Hasta la próxima. ¿Qué beneficios aún parciales? Pues que sí se redujo el gasto del INE, porque habían muchas oficinas duplicadas y se hizo pues un ajuste, una integración, y otros gastos. En general se logró un ahorro como de 3.500 millones de pesos. Algo es algo.